Y se vino el mano a mano a 10N, este espacio que aprovechamos los viernes, un poco más tranquilito. Ya estamos por entrar en el finde y antes una charla a fondo, ¿les parece? Presenta este bloque como siempre lo hace, Tamola Propiedades, porque si vos querés tasar tu propiedad, vas a Tamola Propiedades. Si quieres alquilar, vas a Tamola Propiedades. ¿Querés vender tu casa? Tamola Propiedades. ¿Todavía no tasaste tu propiedad? Hacelo hoy mismo. Conocé el valor real de tu propiedad. Casas, campos, departamentos, lotes, comercios. Tamola Propiedades. Asesoramiento para inmuebles en sucesión. Atención personalizada. Tamola Propiedades. Nuestros valores: compromiso, responsabilidad, transparencia, deontología y secreto profesional. Llámanos al 15 465 55 22. Visita nuestras oficinas en Hipólito Yrigoyen 154. Bueno, y hoy nos acompaña de mano a mano Adriana Comiso, a quien ya les presento. Adriana, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, Adriana, de toda la vida en lo que es la actividad física, la instrucción en la actividad física y luego instruir a los instructores y a los profesores, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo soy profesora de educación física, licenciada, y sí, desde los 18 años que empecé a trabajar mientras estaba estudiando. Y bueno, tengo un camino recorrido en la educación, básicamente en la educación física, en distintas instituciones educativas, en gimnasios, en clubes, estuve muchos años en el Club Sarmiento, y dentro del profesor de educación física también como parte de la formación, digamos, de los mismos profes. ¿Y cuándo se te dio por escribir? Y mira, en realidad me surge un poco las ganas de escribir cuando hice la licenciatura y empecé a escribir en los seminarios y hice la tesis, y como que me entró a agarrar como esa ganas de escribir, y ahí pensé en que iba a hacer un libro para educación física. Bueno, después fue pasando, hice una maestría y mi trabajo me fue llevando a innovar algunas prácticas. Yo trabajaba en el CEF 55 y bueno, empecé a escribir unas comedias musicales. Y ahí me empezó a gustar escribir los guiones, actuaba con las nenas, hacía toda una fiesta, digamos, dentro del marco de mis horas que eran de gimnasia en realidad. Y bueno, y ahí después me encontré con María Silvia Biancardi en un taller en ese momento de la UNOVA. Le dije que tenía ganas de escribir y de publicar algo, y bueno, dije, ¿por qué no empiezo por lo que ya tengo escrito? Y así fue como publiqué mi primer libro, de una selección de 5 comedias de 12 que escribí. Bueno, y a partir de ahí como que fue un camino de ida, digamos. Seguí ahí con María Silvia y con la editorial Rama Negra, y bueno, pude escribir otro libro infantil, después en un concurso gané con un cuento, y bueno, y ahora vengo haciendo talleres literarios. Tengo también una publicación en una antología de cuentos de Rama Negra, pero bueno, como si bien siempre trabajé con adultos también y adolescentes, siempre me identifiqué mucho por trabajar con niños. Con los chicos. Muchos años en jardín de infantes. Bueno, un área complicada para escribir porque uno tiene que apuntar mucho a fomentar la imaginación, que es impresionante, gigante la mente de los chicos para imaginar, ¿no? Sí, bueno, una de las razones por las cuales me gusta escribir y siempre me entusiasmo es justamente esto de que los chicos tienen mucha posibilidad de imaginar. El tema es que hay que brindarle herramientas para que pueda. O sea, esto de decir, ay, los chicos, bueno, son inteligentes porque agarran un celular, pero es lo que ellos conviven, ¿no? Claro. O sea, nacen y ven que estamos todos con un celular. Los meten en un montón de límites también. Los meten en un montón de límites. Entonces, si ellos no imaginan es porque no se les brindan las oportunidades y las herramientas. Entonces, el escribir, el proponer, justamente esto de imaginar, nada, se tiene que trabajar, como todo. Como los chicos aprenden a caminar, a hablar, también tienen que aprender a imaginar, porque también
siempre pensamos que los chicos lo pueden todo y que ellos, bueno, pero hay que estar, hay que dedicarles tiempo y hay que dedicarles todo esto, digamos, herramientas para que ellos puedan desenvolverse en este mundo ahora bastante tecnológico, obvio, sin apartarse de lo que es actual, pero sí esta imaginación a través de la lectura, de la escritura, de la música, ¿no? Del teatro, de un montón de cuestiones de arte, hace que esa cabecita que está, nada, vacía, como vacía, ¿no? No literal, digo, Sí, sí, como sí. para poder empezar a incorporar y a construir él su propio mundo, bueno, tiene que ver todo lo que nosotros les podamos a ellos incluir, ¿no? En este caso... Aparte me parece que es uno de los momentos en donde la imaginación puede ser distinta a cualquier momento. O sea, sabes que yo era muy chico y, bueno, por circunstancias de la vida me tocó leer muchísimo. Y me acuerdo que me devoraba las bibliotecas Villiquen, que venían muy buenas. Sí. Yo soy modelo 71, o sea que le cuento a la gente. Y la verdad que hay autores geniales. Y si hoy leo el mismo libro, probablemente no entre al universo que entré en ese momento. Ah, no, sí, seguramente. Sí, sí, sí. Depende de la... Depende de la historia que cada uno tenga. Entonces, depende de la historia, de lo que vos leas en un momento determinado de tu vida, va a tener un significado que va a cambiar a lo largo de tu vida, justamente porque lo que te llenás es de historias y de contenidos de la vida, ¿no? De la cultura en donde vos te desarrollás. Entonces, uno va mirando y viste que hay libros que, bueno, siempre se dice lo mismo del Principito, por ejemplo, que de acuerdo a la edad, claro. No, bueno, digo eso porque es lo más común, pero uno le pasa, puedes leer cuando estudiás una cosa y en ese momento no le das mucha importancia y cuando lo lees después de un par de años, tiene otro significado. Yo creo que los chicos tienen, al tener tanta tecnología y son muy visuales, por todo lo que ven, también ayuda, porque eso también construye, pero justamente el leer hace que puedan imaginar más que ver. Y bueno, así que me parece que está bueno eso. De mano a mano con Adriana Comiso. Adriana, bueno, hablamos un poco de cómo llegaste a la escritura, ahora vamos a hablar de la última producción. Contame cómo se llama, de qué trata, porque esto, si bien ya ha tenido sus presentaciones, la Feria del Libro es la presentación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo próximo es una novela infantil que se llama Soy Parche y que tiene que ver con una historia de barriletes. El protagonista es un barrilete que se llama Parche y bueno, y tiene sus amigos y como en toda historia tiene que tener su enemigo, ¿no? Su adverso, de alguna manera. Y bueno, surge en la pandemia una idea, un día dije, tengo ganas de escribir sobre barriletes, y así arrancó la historia, y bueno, empecé a tener una historia pensada, y es difícil, digamos, empezar a encontrarle cuál va a ser la tensión que vos le vas a poner al cuento, ¿no? O sea, ¿Y eso te llega? Sí, o sea, te llega. Yo dije, quiero de barrilete y me junté con María Silvia Biancardi y me dice, bueno, ¿y qué? Y no sé bien, es como que uno tiene así como una idea y dice, bueno, tenés que generar, o sea, hay que pensar, no es que te llega de la nada, hay que pensar, escribir y capaz que borrar. Yo pensé toda una historia que no terminó siendo. A mí me dispara mucho la imaginación, justamente la música y no sé, y algún disparador que tenga. En este caso, un taller literario que hicimos que hablaba de la otredad y había que construir un personaje totalmente diferente a uno. Entonces yo, dije, voy a ver qué hago con el barrilete. Y bueno, y a través de las actividades que tiene cada encuentro literario, tenía algunas consignas. Yo fui armando y había que hacerle una historia al barrilete, había que encontrar una anécdota, había que encontrarle un enemigo. Y y me salió una entrevista, una entrevista al barrilete, como de una revista, así que... Y ahí empecé como a darle vida, a darle una historia, a ver quién eran los padres, cómo había sido su vida,
y empiezan a aparecer, es mágico, lo que sí empieza a aparecer... Por lo que vos me relatás, una cosa son las herramientas o la formación que tenés Sí. y toda la técnica, y después cuando ese barrilete, cuando esa historia cobra vida propia, ¿no? Exacto, empieza a cobrar vida y empieza... lo mágico es cuando vos empezás a escribir que a lo mejor un personaje que hay, que es el creador del barrilete, que se llama Pietro, en un momento la historia era, digamos, cobró vida también con él, y en un momento empezás a escribir y te empiezan a aparecer otras cosas y no desapareció, pero pasó a un segundo plano. Claro. Como que uno cuando empieza a escribir, nada, se va generando la historia, y bueno, el tema era buscar la tensión, así que bueno, fue un trabajo de mucho tiempo. En realidad lo queríamos publicar el año pasado, pero bueno, con esto de la pandemia decidimos hacerlo este año. Todo, sí. Bueno, muchas correcciones. La verdad que es muy lindo el proceso, me gusta mucho el proceso. Y cómo a lo mejor uno escribe, parece sencillo escribir para niños también, porque justamente lo que te decía, bueno, tratar los chicos, y no, sí. ¿Viste? Hay que escribir con mucha propiedad, tampoco pensar que son nenitos y que hay que escribir todo chiquitito. No son personitas, son personas. Son personitas, no son adultos en miniatura, diría un profe mío. Entonces, bueno, hay que escribir, y para que justamente todo esto que hablábamos hoy, ¿no? Desarrollar la imaginación y que a partir de eso ellos puedan empezar a crear, ¿no? Así que bueno, la corrección, bueno, cuando aparecía el diálogo, cuando sobraba, cuando faltaba, era lindo, o sea, las escenas, bueno, siempre una corrección personalizada con María Silvia, y bueno, cómo darle vida a distintas escenas. Así que bueno, fue saliendo, o sea, inclusive yo dije, cuento un cuento, y terminé haciendo 12 capítulos, 14 capítulos, y quedó como una novela. ¿Y llega algún momento donde vos decís, bueno, listo, ya está, no corrijo más? Sí. Hasta acá llegó, porque si no, si lo seguís mirando, lo seguís corrigiendo y tachás y ponés. Sí, llega un punto. Y hasta a veces arruinan la obra. Sí, llega un punto, inclusive, por ejemplo, el último capítulo como que me quedó como muy cargado, dijimos, no, esto da para otra historia, eso... Hay cosas que vos decís, bueno, quedan, porque si te empezás a desarrollar en cada capítulo, en cada personaje, por ahí también corres el riesgo que la historia se te vaya para otro lado. Tienes que centrarte bien en cuál va a ser la atención que le vas a dar y bueno, cuál va a ser el final, todo el desarrollo en este caso de la novela. Y justamente en un momento decís, bueno, listo, hasta acá. Y ya está, y no se corrige más. No se corrige más. Termino acá. Sí. Bueno, todo esto va a estar siendo presentado en Feria del Libro formalmente. Sí, yo hice la presentación en el Club Junín el 9 de octubre y bueno, fue una presentación más dedicada a los niños, armé una plaza porque el cuento se desarrolla en una plaza. Entonces armamos todo un trabajo para los chicos y bueno, pero esta presentación es como un poco más formal, es el 2 de noviembre, el 2 de noviembre a las 18:30 en la Feria del Libro, así que bueno, voy a hacer justamente un poco el recorrido de este proceso de escritura y bueno, también quiero destacar que bueno, la tapa, el diseño de la tapa la hizo Malena Comiso, que es, ella es profesora en artes visuales y también va a estar conmigo en la presentación. Y bueno, y dentro del cuento también, de la novela, hay algunas cosas interesantes que, bueno, salió una canción, 2 canciones, que están musicalizadas por Santiago Lasarte. Y bueno, en la novela lo interesante, esto de que te decía de combinar, ¿no?, el papel con lo digital, es que tiene un código QR que lleva a una página propia del libro de Soy Parche. Y ahí va a estar esta entrevista, está ya la entrevista esta que te contaba, están las canciones, van a estar los dibujos, están las presentaciones, va a estar todo, digamos, inclusive todo lo que tenga que ver con el cuento y la idea es que haya actividades que, bueno, la idea es que se pueda trabajar en las escuelas y que, bueno, a través de eso, bueno, es amplia, la expectativa es amplia. Bueno, Adriana, desde ya, muchísimas gracias por haber estado acá, por contarnos esta historia, por contarnos cómo llegaste a escribir y bueno, esperamos ansiosos esta presentación con todos los ribetes que tiene la Feria del Libro. Bueno, muchísimas gracias y bueno, una cosita más, en la feria también voy a estar.
el 5 de noviembre al mediodía, a las 12, haciendo también contando un cuento también de mi autoría a través de un personaje que es Imaginación, justamente, que también es una propuesta de un cuento que genera, digamos, la posibilidad de que el chico escriba su propio cuento. Así que también voy a estar representando a la editorial en la feria. Muy bien. Así que, bueno, muchísimas gracias por la convocatoria.